La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y hemos estado viendo un tema acerca de lo que es pasión. Y sorpresa, sí les digo, me he llevado estudiando esto porque siempre pensamos que la pasión es algo que nosotros denominamos como algo bueno y simplemente decimos sí, sentir esa pasión por Dios, y eso es lo que nosotros enfocamos. De esa manera enfocamos la pasión por nuestro Dios, por su palabra, por su presencia, y está muy bien, pero de pronto nosotros no nos hemos puesto a escudriñar, a investigar un poco más allá de qué dice la palabra acerca de ello. Y cuando nosotros nos vamos a la palabra, no encontramos la palabra pasión o pasiones como algo bueno, como algo como nosotros lo vemos, como que se puede sentir hacia Dios, sino que escudriñando la palabra vemos que la palabra nos dice es que las pasiones se mueven allí dentro de un corazón que no ha conocido a Dios. Ayer lo veíamos, que habían pasiones que vergonzosas, pasiones desordenadas, pasiones de concupiscencia, y siempre estas van ligadas al deseo. Pero no nos vamos a quedar allí diciendo, entonces sentir pasión por Dios no está bien. No, vamos a empezar a avanzar. Listo, vemos que según la palabra, en la palabra de Dios, la palabra pasión la encontramos es para denominar en lo que el hombre sin Cristo vive. Pasiones concupiscentes, pasiones desordenadas que lo llevan a pecar. Veíamos en Gálatas que eso lleva al hombre a las fornicaciones, también lo llevaba a los pleitos, a las enemistades, y vimos varias citas bíblicas de las diferentes clases de pasiones que nombra la Biblia, y que nosotros no debemos guardar en el corazón esa clase de pasiones. Amén. ¿O será que sí? Pues dejemos unita por allá, que esa es como no tan mala. Esa pasión allí de pronto por el dinero, por tener, por la fama, y ciertas pasiones que están allí y que no hemos hecho lo que la Biblia dice. ¿Qué nos decía la Biblia que había que hacer con las pasiones? Darle muerte, crucificarlas juntamente con Cristo, todas esas pasiones y deseos de la carne. Otra sorpresa que me llevé viendo y escudriñando lo que es pasión es que en uno de los diccionarios de la internet, en la página definición.de, buscando esa palabra pasión, dice, del latín passio, con doble S, el concepto de pasión tiene diferentes usos. Se trata de la acción de padecer. Entonces mire que cuando yo empecé a encontrarme que tanto en un diccionario secular como en un diccionario bíblico, porque también me fui a la concordancia, ¿sí? También me fui a la concordancia bíblica a mirar allí qué decía, cuál era el significado que tenía la palabra pasión, y precisamente el significado era uno solo: padecer, sufrimiento, así. Entonces yo decía, no, pero para mí pasión estaba identificado más a un fuego, a un fervor, a algo que uno siente bueno, y resulta que no. Ayer les decía que curiosamente cuando nos poníamos a mirar esto, la palabra pasión tiene diferentes significados, pero entre ellos el más significativo es el de padecer. Significado de pasión: padecer, lo que supone una perturbación o afecto desordenado del ánimo. Al ser escrito con mayúscula inicial, pasión, el término hace referencia a la pasión de Jesucristo. Miren lo tremendo. Y ahí es donde yo dije, bueno, esto es un diccionario cualquiera, secular.
y nos remite a Jesús, la palabra pasión. Entonces vamos a empezar a encaminar correctamente esa palabra, porque a veces nosotros, y se lo digo por mí, yo la encaminaba y la veía de otra forma muy distinta. Y cuando entonces allí uno dice, bueno, miremos qué dice en el diccionario, en la concordancia, donde uno siempre va bíblico a mirar. Dice, pasión significa sufrimiento. Uno, describe los sufrimientos de Cristo en su naturaleza humana. Entonces mire que nos remite a Jesús y todo lo que Él vivió, todo lo que Él padeció. Es decir que la palabra pasión, en su significado de padecer y de sufrir, se condensa en su nivel más alto en Jesús. O sea que ahora todo tiene sentido. Porque yo decía, ahora entiendo, es decir que pasión prácticamente es igual a Jesús. Todo ese significado de pasión está allí en Jesucristo, que padeció por usted y por mí. Porque dice la palabra que Jesús fue varón de dolores. ¿Experimentado en qué? En quebranto. La especialidad del Señor Jesús, ¿en qué se especializó? En el sufrimiento. Uno de sus más altos reconocimientos fue el de sufrir, el de padecer por usted y por quién, y por mí. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, cómo Él quiere que nosotros podamos relacionar correctamente esta palabra y no tanto en un estado de efusividad y de revolución de pasiones, de emociones y entonces un día yo quiero buscar de Dios y yo quiero y yo anhelo la presencia de Dios, quiero hablar en lenguas, yo quiero que el Señor haga milagros a través de mí, voy y oro por el enfermo, por el endemoniado, pero al otro día esa efusividad se fue. Y ya entonces digo, ay, no voy ni a la iglesia, quiero ir. Y al otro día de pronto ese cristiano dice, no, pero ya me desalenté, no ve que ayer que fui casi ni oraron en la iglesia, no, el pastor ni me saludó, yo ya no quiero. Ah, sí, ayer deseaba hasta orar por enfermos y endemoniados, pero hoy ya no. Y creíamos que la pasión era la efervescencia, como cuando usted deposita y echa un Alka-Seltzer en un vaso con agua, ¿qué pasa? Se llena de espuma, ¿cierto? Y sube allí la efusividad. Entonces uno decía, eso es pasión. La efervescencia que yo siento cuando el Espíritu me toca y cuando yo decido buscar del Señor. Y luego, ¿qué se hace esa pasión? Se desaparece como por arte de magia. Pero cuando nosotros vemos el significado real de pasión, no está hablando de eso. No está hablando de una mezcla de deseos y de incontrolables emociones, donde un día subimos y al otro día bajamos. No se trata de eso. Mire que al remitirnos a Jesús nos está dando una idea mucho más clara de lo que realmente es la pasión. Y siempre nosotros vemos cómo el mundo también lo llama la pasión ¿de quién? De Cristo. Es decir, el padecimiento, el sufrimiento. Que ese sufrimiento vino en las últimas 18 horas de la vida de Cristo. ¿Inician en dónde? Mire, vaya a Lucas 22, por favor. Vaya a San Lucas, capítulo 22, ahí en la palabra. Está Jesús allí y en el versículo 7 empieza a dar las instrucciones de lo que se va a hacer para el gran día de la celebración de los panes sin levadura, todo lo que era la Pascua. Y el Señor le da las instrucciones a ellos y luego en el versículo número 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, hablando de Jesús. Y el 15 dice, y les dijo, cuánto he deseado, léalo conmigo por favor, versículo 15. Y les dijo, ¿qué les dijo? Antes que llegue mi pasión, ¿sí o no? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta ahora no la ha comido de nuevo, porque la próxima cena, ¿dónde va a ser?
En las bodas del Cordero, y todavía no ha llegado ese gran día. Es allá donde usted y yo vamos a estar con Él, nuevamente celebrando este día. Dele ese aplauso al Señor, mi hermano, si usted se goza, si usted se alegra de saber que un día vamos a estar allí con nuestro Jesús, celebrando este maravilloso tiempo de compartir junto a Él. Y el Señor, mire esa expresión, dice: cuánto he deseado comer con vosotros. En ese momento Jesús estaba compartiendo su último momento especial allí con su familia. ¿Quién era la familia de Jesús? Eran sus discípulos, sus apóstoles. Él lo dijo, ellos se habían convertido en su familia. Y era ese último momento tan especial antes de empezar su padecimiento, que Él estaba celebrando y festejando con ellos. En ese momento, hermano, tan bonito, ocurre algo muy feo. ¿Qué fue? Que Judas estaba allí, hermano, dispuesto, ya lo había entregado, y el Señor aún le dice a él que haga lo que va a hacer. Y todos empiezan a preguntarle de quién lo iba a entregar. Entre aquellos que él amaba, imagínense, ahí empieza él de cierta manera en un sufrimiento de empezar a ver el engaño de aquella persona que él amaba. ¿Será que el Señor amaba a Judas? Claro que sí. Como a todos y cada uno de sus discípulos, los amaba igual, por igual. Así como usted ama a toda su familia. Y él empezará a ver, hermano, el engaño de esa persona que era tan especial para él. De hecho, en el Salmo, creo que es el 19, hay un Salmo donde, o el 22, que es el padecimiento del Mesías, empieza a expresar, y él dice: mi íntimo, el que comía ahí de mi plato, así lo llamaba el Señor a Judas, mi íntimo, mi amigo, el cercano. Usted, hermano, no le va a dejar meter la mano a cualquiera a su plato, sí. Cualquiera puede venir y, ay, ve que te voy a coger y voy a comer con vos allí. No, es aquella persona cercana, ese familiar que uno le permite compartir de tal forma que es tan cercano que puede llegar a meter la mano en el plato suyo y comer algo. ¿Sí o no? No es cualquiera que me va a venir y no, porque de hecho eso pues es un irrespeto. Si alguien lo hiciera y no es de su confianza, no está bien. Pero el Señor lo llamaba así. Y ahí empieza el Señor a ver algo tan tremendo, a ver a uno de su propia familia, a uno de los que él tanto amaba, dispuesto a engañarlo, dispuesto a traicionarlo. Y el alma del Señor, ¿usted cree que se dolió? ¿Qué piensa usted? Le dolió. Y él dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y ahí empieza, hermano, de ahí en adelante empieza el sufrimiento del Señor. Él va a la presencia de papá y empieza a contarle, me imagino al Señor Jesucristo contándole a papá: papá, Judas, mira lo que hizo, me traicionó. Ah, eso me dolió tanto, papá. Me dolió porque es mi discípulo, porque lo amo. No esperaba eso de él. El cercano, aquel en el que confié. Le entregué las finanzas de toda esta familia a él. Judas era el tesorero, ¿no? Claro. Y contándole toda su experiencia allí en ese momento de la oración, allí lo vemos en el Getsemaní. Vaya al versículo 39, cómo la palabra relata que el Señor empieza en ese padecer allí, en medio de su hablar con papá, de orar, de contarle a él lo que estaba pasando. Y saliendo, versículo 39, se fue como solía al monte de los olivos. Era una costumbre ir a hablar con papá. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando como en agonía, ahí empieza a relatar, hermano, cómo se sentía el Señor. Después del primer impacto de un engaño como el de Judas, después allí hablando con papá,
está empezando a entregar todo lo que él va a empezar a padecer y el sufrimiento, y pidiéndole a Dios esa fortaleza a su padre, que lo fortaleciera, que le diera las fuerzas para poder afrontar todo lo que le esperaba. Y dice que vino allí un ángel y le fortalecía, hermano, porque lo necesitaba. Y dice la palabra que empezó ese momento de agonía ya física y emocional en él. ¿Y qué pasaba? Dice, y estando en agonía oraba más intensamente. No se trata de efervescencia, de emocionalismo. La vida cristiana se trata de una entrega total, amén. Se trata de verdad de una entrega total al Señor, y de eso se trata la pasión. La pasión no es lo que nosotros decíamos de la emoción y de uy, tan rico, tan chévere, donde en el primer amor brincábamos, saltábamos, nos sabíamos todas las alabanzas, queríamos gritar de la felicidad alabando, adorando a Dios, y que entonces, ay, sí, estás apasionado. Y cuando ya se me acabó toda esa efusividad, entonces se me acabó la pasión. De eso no se trata. Sí, a Dios hay que adorarle y hay que cantarle con eso. Mire, ahí lo dice la palabra, intensamente. El Señor Jesús estaba allí, hermano, con toda su fervor y con todo su amor clamando a papá, pero no motivado por el emocionalismo, no motivado por pasiones de la carne, motivado por un amor real y sincero a papá Dios, así como usted y como yo. Amén. Y mire lo que dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, hermano, lo tremendo, cómo es reconocido médicamente que esta clase de manifestación corporal se ha dado en personas en una angustia muy fuerte, muy alta. Personas que cuando eran condenadas, por ejemplo, a la silla eléctrica, personas que eran pasadas por sufrimiento psicológico, emocional o físico, que se les decía, mire, este es el día de su tortura, de la muerte, y esa clase de personas empezaban a manifestar esa clase de sudor con sangre, de la agonía y el shock en el cuerpo, de tanta angustia, hermano, de empezar a pensar en todo lo que va a venir, en todo el padecimiento y el sufrimiento. El cuerpo entra en un shock y dice que esos vasos sanguíneos se rompen dentro de la piel, y allí empieza a salir esas gotas de sangre. Y ahí estaba nuestro Señor en medio de ese padecer. Su extremo estado emocional le hizo sudar grandes gotas de sangre mientras oraba en el huerto. Alrededor de las 10 de la noche inició ese tiempo de angustia. Después de esta primera situación ocasionada por la angustia intensa en las glándulas sudoríparas, existen múltiples vasos sanguíneos, los cuales se rompen en el momento en que la ansiedad reemplaza la angustia. Y es hermano, es una cosa allí entre la angustia, la ansiedad, de todo, y es por eso que el cuerpo empieza a brotar de sus poros sangre, y el sudor, el agua. Entonces miremos al Señor allí en todo lo que es su pasión. Un padecimiento, hermano, que no solamente fue físico, también fue emocional, también, hermano, fue mental, y también fue espiritual. Porque cuando en la cruz el Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa es una angustia. Yo digo que esa copa de la que realmente Jesús habla, y eso lo han dicho algunos teólogos, es, hermano, la separación de Jesús y el Padre. Eso era lo que él no quería vivir. Usted dirá, ay, yo creo que el Señor ahí diciéndole eso estaba pensando en los azotes, que eran muy duros, porque esos azotes eran con unos pedazos de hueso de animal y con unas bolas de plomo muy pesadas en la espalda. Entonces yo creo que él estaba pensando en el sufrimiento tan fuerte físico. No, hermano, no era eso. Él estaba pensando en su separación con el Padre, porque eso jamás había ocurrido. Eso no era concebido. El Padre y Jesús, él mismo lo dijo, ¿son qué? Uno. Y ellos dicen que en ese amor y en esa unidad, hermano, están siempre allí, juntos.
Y el pensar de Jesús en ese momento era en eso, esa copa que se iba a derramar del juicio, de la ira divina por el pecado del ser humano, en ese preciso momento que el Señor está expirando, allí entregando su vida, y viene ese momento donde se derrama toda la inmundicia y el pecado nauseabundo de la humanidad, las maldiciones, las abominaciones de todo el ser humano, de los que hubieron desde Adán y Eva hasta el último que puedan hacer hasta el día final de este mundo. Hermano, de todos estaban depositándose sobre Jesús en ese momento, y eso causó una ruptura. Ya el Padre no podía mirar a Jesús, ya el Padre no podía estar ahí cerca de él, porque el pecado de toda la humanidad lo estaba cargando Cristo. Y en ese momento el Padre voltea su rostro y deja de mirar a Jesús, deja de estar con él. Y esa era la angustia más grande que Jesús le estaba diciendo: papá, no, por favor, pasa de mí ese momento de angustia tan horrible donde estaré separado de ti. No quiero vivir eso. No era el padecimiento físico, era, hermano, ese padecimiento espiritual donde ya Jesús ya no iba a tener a papá con él en ese preciso momento. Y esa es la pasión, hermano. Una pasión tan grande había en el corazón de Jesús que no le importó separarse del Padre, romper allí esa unidad tan perfecta que había en ellos para entregarse por nosotros, para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Fue más grande su amor por usted y por mí. ¿Sí lo puede entender? Su pasión fue usted. Esa fue la pasión de Jesús. Hermano, él estaba ahí en ese momento de angustia, no diciéndole: Señor, no permitas que me pongan esa corona de espina porque me va a doler la cabeza. No. Él estaba diciendo: no permitas que yo me separe de ti. No lo soportaría, no sé qué sería de mí si te vas, si me dejas de mirar por un segundo. Ese era el dolor y el padecimiento más grande de él. Pero ¿sabe qué dijo él? No importa, renuncio a eso. Con tal de salvar toda la humanidad, yo renuncio a eso. Renuncio a ser ese uno allí en ese momento y separarme por ese instante de mi Padre, porque amo esta humanidad, porque quiero salvarla, porque él no estaba viviendo de emociones. Jesús no vivía del momento, de la pasión de la carne, como nos decía ayer la palabra, de las pasiones del alma, de la carne, de las pasiones desordenadas de concupiscencia. Él no vivía por ellas. Vivía en una pasión real de entregarse, de morir, de rendirse. Amén. Por amor. Eso es, hermano, realmente la pasión es eso. Ser capaz de negarse, de entregarlo todo. Y lamentablemente los cristianos de hoy no estamos viendo eso en ellos. No estamos viendo unos hijos de Dios que de verdad digan: Jesús, así como tú, yo me voy a entregar por amor de ti, y me voy a negar y me voy a separar del mundo y me voy a apartar de todo lo que te desagrada porque te amo a ti y no me quiero separar de tu amor y no me quiero apartar de tu presencia. No, lamentablemente no es esa pasión la que estamos viendo, porque siempre creímos que la pasión era otra cosa, era simplemente mover de emociones y de efusividad. Pero cuando nosotros vemos a Jesús como el gran ejemplo de la verdadera pasión, que es padecer y sufrir, entonces entendemos que pasión por Dios es mucho más que emocionarme cuando oro, es mucho más que emocionarme cuando me hablan de milagros y de prodigios. Y amén, ese milagro es para mí. Cuando me dicen que Dios me va a dar un carro, una casa, es más que eso, hermano. Es más que emocionarse por las cosas materiales. Vivir apasionado por Jesús quiere decir padecer, sufrir, negarme a todo lo que me pueda ofrecer el mundo, a todo lo que mi carne me pueda en un momento aún decir que es mucho más deleitoso, donde mi alma me dice: sí, mira, disfruta esto, uy, es que ese momentico ahí, ese ratico tan chévere, hágalo, Dios después a usted lo perdona, no se preocupe, disfrútelo, que no va a pasar nada. Disfrute esa pasión de la carne, que luego Dios es tan bueno que Él te perdona.
Y entonces el cristiano se va engañando y cada vez es más falto de temor de Dios. Cada vez está mostrando menos pasión por Cristo, porque la pasión por Jesús es más de lo que nosotros estamos viendo hoy en la vida cristiana. Que es asistir cada 8 días a una iglesia, que es decir, yo me sé unos cuantos versículos y sí, de boca yo vivo para Dios, y publicar en las redes: de tal manera amó Dios al mundo, y aparecer ahí con una sonrisa o de pronto hasta mostrando partes del cuerpo y poniendo versículos, y entonces, qué hermano tan entregado a Dios, qué hermano tan apasionado, mire, hasta en las redes pone versículos. Eso no es pasión por Dios. Porque uno sea capaz de poner un versículo en las redes no quiere decir que está apasionado por Dios. Porque esté aquí un domingo o cualquier otro día de la semana no quiere decir que yo esté apasionado por Dios. Pasión por Jesús, pasión por Dios es mucho más que eso. Y eso es lo que, hermano, quiero que usted a través de este estudio entienda lo que realmente es apasionarse por Dios. Veíamos ayer todo lo que la Biblia dice de las pasiones desordenadas y cómo la gente es capaz de vivir para ellas y darlo todo, hermano. Vivir en la inmundicia, en la cosa más fea, en la cochinada más terrible y no importarles. Pero vaya, usted pregúntele a un cristiano qué está dispuesto a hacer por Jesús, hasta dónde está dispuesto a padecer y a sufrir por amor de Él. Y yo sé que muchos nos quedamos cortos en eso. Llegamos hasta un punto y decimos: no, hasta aquí. Que yo me tengo que negar a decir una pequeña mentirita ahí para ganarme esto. No, hasta allá tampoco. Dios después me perdona la mentirita. Eso no es estar apasionado por Dios. Vemos a Jesús mostrando realmente lo que es estar apasionado, lo que es estar entregado, lo que es estar muerto de verdad, hermano, y entregado totalmente a un propósito y a un ideal. ¿Qué se había propuesto Jesús? ¿Cuál era el proyecto de vida de Cristo? ¿Qué se había propuesto Él al venir a la tierra? ¿Será que Él se desenfocó? ¿Será que Él se empezó a tener, hermano, amistades, a ir a tomar, a ir a los bares, a tener novias, y se le olvidó que Él había venido a la tierra para salvarnos? No, hermano, nunca se desenfocó, porque su pasión por usted y por mí era tan grande que nunca se le olvidó, nunca se desenfocó. Dijo: yo vine a esta tierra para vivir perfectamente y rectamente y un día entregarme en la cruz a una muerte cruel por amor de mis hijos y de todos los que un día van a hacerlo. Y nunca se desenfocó de ello, hermano, nunca se perdió y dijo: a mí se me olvidó, yo para qué fui creado, yo para qué fui puesto en esta tierra, se me olvidó y me puse a pecar, y el día que me llegó el momento de entregarme como el cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, no lo pude hacer. Perdón, excusas a toda la humanidad, qué pena, no pude morir por ustedes porque no llegué santo donde tenía que llegar el día que tenía que morir. Qué vergüenza con ustedes. Ahí me perdonan, perdónenme, así como decimos los cristianos: no, Dios me perdonará. Yo digo esta mentirita o yo miro a esa mujer y la deseo y luego yo me arrepiento y Dios me perdona. Como si el Señor hubiera hecho igual. Sí, después la humanidad después me perdonará si yo no logro el cometido. Hermanos, si Jesús hubiese pecado, si Él se hubiese distraído del propósito con el que vino a esta tierra, usted y yo no estaríamos aquí. Todos nos hubiéramos perdido en el infierno. Porque esto no es un juego. Esto es de vida o muerte. Y el Señor Jesús lo sabía, que su pasión tenía que estar, hermano, allí tan real, tan parte de Él, tan unida a su propósito y a su ideal allí en esta tierra, hermano, que Él no podía distraerse ni desenfocarse. Él tenía que seguir hasta el último segundo de su vida cumpliendo el propósito con el cual fue enviado a esta tierra. Así como el cristiano, usted y yo hemos sido enviados por Dios a esta tierra a cumplir un propósito y no podemos distraernos y no podemos decir que es más rica las pasiones de la carne que la pasión por Dios. No, porque eso nos va a llevar a la muerte y nadie sabe, hermano, si pueda estar vivo y si pueda arrepentirse en el último momento en que se vaya, en que el Señor lo llame o que Cristo venga. Porque a veces ese es el cuento de la gente: no, yo me arrepiento ahí en el último momento y ya, y me voy para el cielo y disfruto toda esta vida, todo este mundo y chévere, rico. No, hermano, lamentablemente no es así. Mire lo que dice en el versículo 45
Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que ¿qué? Dos ejemplos ahí simultáneos. Jesús estaba triste, estaba angustiado, sí. ¿Qué hizo él? ¿Durmió o se levantó con más ganas a orar? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó, hermano, con toda y clamaba a papá con todo su corazón. ¿Qué hicieron los discípulos en medio de la tristeza? Se echaron a dormir. Como a veces nos pasa: ay, es que me fue tan mal hoy en el trabajo y nos echamos ahí a la cama a dormir y ya no queremos nada, ni hablamos con Dios, ni le decimos: papá, pues tenemos que hablar, porque si tú no me muestras qué es lo que me está pasando, de dónde viene todo esto, en qué momento le di lugar al enemigo para que todo esto pasara, pues estoy perdido, porque yo dependo de Él. Él es mi motor, Él es todo, y si Él no habla a mi vida, y si Él no me muestra, y si Él no está allí, hermano, estoy perdido. Cuando yo esté triste, cuando esté feliz, cuando esté como sea, emocionado, desesperanzado, lo que sea, tenemos que ir a la presencia de Él y decirle: Señor, aquí estoy, con la angustia, con la tristeza, con el dolor, con todo lo que usted esté sintiendo, hermano. El gran ejemplo fue Jesús, de pasión. El verdadero cristiano apasionado por Jesús ora en todo tiempo, sin importar lo que pueda sentir, lo que pueda estar padeciendo, lo que le hayan hecho, en las excusas, las mil y una que pueda darle su alma. Está allí cogiendo esa alma y doblegándola y diciéndole: hágame el favor, y usted no se va a angustiar aquí y se va a desesperar. Yo tengo un Dios que todo lo puede, un Dios que está conmigo y Él me va a ayudar. Y más levanto mi voz y más clamo y le digo: Padre, ayúdame. Me siento en angustia, tengo esta situación, me diagnosticaron un cáncer. Papá, tú eres mi salvación. Señor, no sé qué hacer, pero aquí estoy. Amén. Como lo hizo Jesús. Señor, quisiera que esto no me estuviera pasando. Pasa de mí esta angustia, pero ayúdame a confiar. Y va a venir ¿qué? La fortaleza. ¿Qué vino sobre Jesús? Fortaleza. Un verdadero corazón apasionado no se opaca ante las situaciones adversas. Un corazón apasionado por Cristo no se va a amedrantar y va a retroceder y va a decir: ya no quiero más, y no vuelvo a la iglesia, y no quiero leer la Biblia, y me voy a acostar a dormir sin hablar con Dios. No, un corazón apasionado por Dios dice: más voy a orar, y más voy a ver qué es lo que Dios me dice, qué dice su palabra, y más voy a escuchar las enseñanzas, y le voy a clamar al Señor desde mi angustia. Eso es un corazón realmente apasionado. No desiste, no se desmaya, no dice: aquí fue fatal. No, Señor, tú estás ahí y me vas a ayudar, Padre. Así tenga un nudo en la garganta, así usted sienta que se va a desbaratar, no importa, hermano. El Señor Jesús sacó fuerzas en medio de la debilidad. Cuando uno lee esto, hermano, lo que sucede con la gente que suda allí, que sale, brota esa sangre allí en medio de su angustia y dolor, yo digo: ¿cómo fue que Jesús pudo orar? Una persona en medio de ese sufrimiento emocional, ¿cómo hace para orar? Y el Señor lo pudo hacer. Pudo, hermano, contrarrestar todas esas emociones fuertes, todo eso que físicamente estaba sintiendo, lo pudo contrarrestar, lo pudo doblegar y pudo levantarse espiritualmente y decirle: Padre, aquí estoy, dame fuerzas. Nadie, hermano, ninguno de nosotros ha estado en esta angustia, ¿o sí? Usted podrá decir: uy, sí, yo estaba en una angustia, hermana, que hasta sangre me brota, cielos. ¿No? Ninguno de nosotros hemos estado en tal situación de desespero, de angustia. Y si Jesús pudo hacerlo, usted y yo lo podemos hacer. Igual que Jesús, usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Esa era la ayuda del Señor. Estaba en esta humanidad, hermano, con solo la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, que es la misma que usted y yo tenemos hoy día. Amén. La tenemos. Tenemos que, hermano, entender que pasión va más allá de mis fuerzas. La pasión va más allá de mis pensamientos, de mi lógica humana. La pasión va más allá de mis emocionalismos, de todo lo que yo pueda, hermano, allí concretar, concluir, decir, mi alma pueda gritar. Más allá de eso, hermano, va mi pasión por Jesús, mi deseo por agradarle, mi deseo por estar rendido a sus pies y decirle: Señor, soy tuyo, soy tuya, pase lo que pase. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Jesús eso?
levante su mano y dígaselo: Señor, yo soy tuyo. Pase lo que pase, siempre seré de ti. Siempre estaré dispuesto para ti, para agradarte. Amén. Ese era Jesús. Y su pasión, hermano, se denotó en todo momento. Cuando viene, hermano, toda esa gente injustamente a apresarlo, que porque él era un malhechor, porque es que mejor dicho, ni a un hermano, a una persona delincuente de esa época le hicieron lo que a Jesús le hicieron. Era ilegal. En las fiestas de Pascua a ninguno se podía apresar ni se podían llevar juicios a cabo en esos momentos. Y al Señor le hicieron todo ese proceso. Lo llevaron a juicio sin abogados, sin nada, en el momento de fiestas y en el momento que no era permitido hacer eso, hermano. ¿Y el Señor qué hizo? Cayó. Dejó que todo eso pasara porque sabía que eso hacía parte del propósito de Él en esta tierra. Nunca se desenfocó a decir, pero esto es del diablo y ahora mismo, y mejor dicho, y me desbarato y grito a todo el mundo y los mando a... No. Papá, esto es parte del proceso, yo lo recibo. Se humilló, agachó su cabeza, recibió azotes, hermano, recibió mofas de todo el mundo, le escupieron en la cara, le dieron puñetazos, lo cogieron de burla, le ponían, después de todo eso, le pusieron un manto sucio, feo, terrible encima, y él con el dolor de esas heridas en la espalda y en el cuerpo. Y todo, hermano, lo hicieron para burlarse de él, para menospreciarlo. ¿Será que en algún momento de eso Jesús habrá pensado, no, yo ya no hago más esto? No, papá, yo como que más bien me devuelvo. No. El Señor, en medio de todo ese dolor, mire, médicamente dicen que en ese momento de angustia del Getsemaní, el cuerpo del Señor Jesucristo, su piel quedó debilitada, hermano, quedó débil. Cuando llegaron los azotes, cuando llegó todo eso, ya era, mejor dicho, era fatal, porque la piel del Señor, por ese shock emocional y físico, había quedado totalmente delicada. Y esos, hermanos, esos azotes le habían desgarrado prácticamente toda la piel de la espalda. Y en ese punto, los mismos médicos y especialistas en dolor, en el dolor físico, en el dolor humano, dicen que una persona se hubiera muerto. Una persona a ese punto de los azotes y de todo lo que ya había llevado el Señor hasta ahí, se hubiera muerto, hermano. Hubiera muerto, hubiera caído allí y no hubiera podido seguir. Pero ¿qué sería lo que mantuvo a Jesús ahí? A pesar de tanto dolor y a pesar de que los médicos y todos investigando eso dice, pero es que ¿cómo pudo? A un punto de estos, con todo el padecimiento que tiene encima físico, emocional y mental, una persona cualquiera, un ser humano cualquiera se muere. No puede seguir más, pero Jesús pudo. Luego de eso le ponen el madero encima y cárguelo de ahí para allá y llévelo, porque todavía le falta padecer más. Mire, hermano, emocionalmente una persona busca la muerte, busca tirarse de un abismo o algo y matarse del desespero y de la angustia del sufrimiento físico. No lo podría sufrir, y el Señor lo sufrió. Y ustedes lo han respondido, ¿qué llevó al Señor a que lo pudiera sufrir? A que pudiera con tanto dolor y tanto padecer. ¿Qué será lo que hizo que Jesús pudiera ir hasta el final? La pasión. ¿Por quién? Diga, por mí. Esa pasión lo llevó a ser capaz de soportar algo que los mismos médicos, hermano, léalo, póngase a investigar. El libro de donde hemos estudiado esto se llama Apologética, de la editorial Unilit, pero también en la internet usted lo puede encontrar. Ya está ahí en internet, usted puede encontrarlo, ahí está a la mano. Y dicen todos los médicos que estuvieron allí estudiando cada padecimiento de Jesús. Y ellos dicen, a este punto el cuerpo está ya en un shock total. Una persona normal, si no se ha muerto, busca matarse, pero no puede más con tanto dolor. O ya su cuerpo hubiera llegado llega un momento, hermano, en que el cuerpo se desconecta, el cerebro se desconecta y ya. Así ha habido, mire, hermano, está comprobado que cuando el cuerpo tiene tanto sufrimiento o viene un momento de tanto dolor,
físico que el cuerpo, como el Señor es tan hermoso y tan perfecto, por seguridad el cuerpo se desconecta, el cerebro se desconecta y la persona se desmaya, porque el dolor sabe que no lo va a poder padecer, no lo va a poder sufrir y el cerebro se desconecta inmediatamente. Viene un desmayo, viene algo y la persona después se despierta. ¿Qué me pasó? El dolor intenso, un dolor tan fuerte que el mismo cuerpo, por seguridad, allí viene una desconexión cerebral y la persona se desmaya. Mire, hermano, Jesús en todo este padecer, en todo ese dolor, sostenido por una pasión, sostenido por un amor incomparable, un amor que en ningún lugar del universo lo hay. Porque Jesús, hermano, la Biblia lo dice y los mismos historiadores, doctores, investigadores lo reconocen. Jesús partió la historia de la humanidad en dos. No hay otro como Él. Él es nuestro ejemplo de pasión. Y por más que la gente sea incrédula, por más que existan ateos, no pueden negar que la humanidad tiene un antes de Cristo y después de Cristo. Jesús vino a impactar este mundo. Jesús vino a establecer y a marcar esta humanidad de forma que nadie lo puede negar. Cualquier historiador, por más ateo que sea, tendrá que nombrar antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo se nombran los años? Antes y después de Cristo. Nadie puede negar que Jesús es el varón de dolores, el único incomparable jamás visto en esta humanidad, el único capaz de haber hecho lo que hizo, que vino, hermano, a establecer y a marcar nuestra humanidad con su pasión y con su gran amor. Dele ese aplauso bien fuerte a Él, alábelo, hermano, bendígalo con todo su corazón, dele gracias a Él, dele gracias porque Él se lo merece, amén. Y eso es lo que, hermano, de verdad inicia nuestro estudio de lo que realmente es la pasión por Dios. Ayer vimos lo que son las pasiones contrarias de la carne, pero lo que es la pasión por Dios está establecida a partir de lo que Jesús hizo por usted y por mí, amén. Es ese ejemplo que Él quiere que usted y yo tengamos para llevar una vida apasionada, y mañana vamos a ver cómo se describe un corazón apasionado por ese Jesús que lo entregó todo y nos enseñó lo que verdaderamente es sentir pasión por otro, amén. Que nada tiene que ver con la pasión de los novios, nada tiene que ver con ese amorío y esa pasión que se dice sentir hoy de un ser humano al otro, hermano. Mire, esto nos abre el entendimiento, nada tiene que ver. Y si usted va a un diccionario va a entender, pasión no es ay, el amorío, la pasión del deseo, no, pasión es padecer, es sufrir, es estar dispuesto a entregarlo todo, es estar dispuesto a negarme a mí mismo, a hacer de cuenta que yo ni existo para vivir por otro, amén. Y eso es la pasión que Dios quiere de usted y de mí por Él, porque Él nos dio primero un ejemplo, porque el primero se entregó con pasión y por amor por usted y por mí. Ahora, ¿qué espera el Señor? Que usted y yo lo hagamos por amor, por pasión también, le entreguemos todo a Él y le digamos, Señor, yo estoy dispuesto, por amor de ti, a lo que tenga que padecer, que sé que son más las bendiciones, las alegrías, todo lo maravilloso que es Él con nosotros, lo disfrutamos cada día, hermano, pero que han venido momentos en que tenemos que demostrarle al Señor y decirle, Señor, yo me niego a esto. Sí, mi alma quisiera esto, lo otro, pero no, por amor de ti me voy a negar. Voy a darle muerte a esta pasión de la carne. Voy a negarme a esos deseos de mi alma y te voy a agradar a ti. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Vamos a orar y a decirle, Padre bendito, muchas gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, porque nos confrontas a través de ella, Señor, al entendimiento real y verdadero de lo que es la pasión. Tú eres el ejemplo más vehemente y más claro, Señor, de lo que es estar apasionado, de lo que es la entrega total, de lo que es la rendición ante ti, Señor, que cada corazón debe tener por ti, Señor. Tú te entregaste
entregaste sin escatimar nada, Señor. Tú te entregaste, Señor, dejando en el cielo todo, Señor, tu gloria, tu majestad, tus honores, mi Dios, y viniste aquí a esta tierra a hacerte como uno de nosotros, humillándote, Señor, obedeciendo, Rey de gloria, hasta la muerte. Bendito Dios, aprendiendo a discernir entre el bien y el mal desde que eras niño, aprendiendo a través de la disciplina, entendiendo lo que era la obediencia. Aprendiste lo que era la obediencia en este mundo, Señor, Rey de gloria, y tomaste un cuerpo de carne allí, Señor, por amor de mí, y te presentaste sin mancha, sin arruga, perfecto, santo por amor, porque estabas allí, Señor, apasionado por mí, por tenerte allí, Señor, a tu lado. Tú quieres que toda la humanidad esté a tu lado, Señor, disfrutando ese amor, disfrutando esa gracia, disfrutando esa gloria que en ti hay, Señor. Por eso te entregaste, por eso lo entregaste todo por amor, Señor. Rey de gloria, nos demostraste lo que es la verdadera pasión, y nada tiene que ver con lo que el mundo vive hoy, Señor, con esa pasión de la carne, esos deseos del alma, Señor. No, la verdadera pasión va más allá, está allí, Señor, en ese ejemplo tuyo, magnífico Jesús, que te entregaste, que lo diste todo, Señor, que estabas allí en medio de esa angustia diciéndole: papá, yo no quiero apartarme, yo no quiero alejarme de ti ni un segundo, no puedo concebir que nos vayamos a separar, pero si tengo que hacerlo por amor a toda la humanidad, a toda esta nuestra creación, lo haré, papá. Pero es algo que me angustia, es algo que me desespero, porque nunca podría concebir separarme de ti, de tu amor. Oh Señor, ayúdanos a entender, oh Dios del cielo, lo que tú esperas de nosotros en ese ejemplo, Señor, de entrega, de pasión sincera, real, verdadera, llena de amor, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Aquí estamos, Dios, un pueblo, una iglesia que se tiene que levantar cada día, Señor, con el entendimiento real, claro, de lo que es estar apasionados por Jesucristo, lo que es estar realmente entregados a ti, lo que es estar realmente, Señor, oh Dios del cielo, muertos a la carne, pero vivos para Cristo, vivos para Dios, mi hermano. Cada minuto, cada segundo, muertos al mundo, muertos al pecado, pero vivos para Jesús, que lo entregó todo. Gracias, Señor. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso bien fuerte al Señor? Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.